En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días. Ánimo. Hay motivos para estar contentos. Bueno, pues hoy vamos a dar a conocer a los integrantes de la Guardia Nacional, a la coordinación de la Guardia Nacional y al comandante de la Guardia Nacional. El día de hoy el presidente informa sobre la conformación del Estado Mayor de la Guardia Nacional, la coordinación y al comandante de la Guardia Nacional. Esto es posible gracias a la reforma constitucional con el objetivo de atender la seguridad pública, que es la principal demanda de la población. Se tiene el compromiso de garantizar la paz y la tranquilidad en el país de manera pacífica, promoviendo el bienestar de toda la población. Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombra al general Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional, quien tiene licenciatura en Administración Militar, maestría en Seguridad, doctorado en Seguridad y Defensa Nacional, curso de Estado Mayor en Alemania. Cuenta con experiencia en el combate al narcotráfico. De igual forma, nombra en la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional al general de brigada y Estado Mayor Jicoténcatl Márquez, quien se encuentra en proceso de retiro del Ejército, al almirante retirado Gabriel García Chávez y Patricia Trujillo Mariel, comisaria general de la Policía Federal. Se unificarán las corporaciones naval, militar y federal para la constitución de la Guardia Nacional. Se reclutarán nuevos elementos para contar con presencia en todo el país, inicialmente en 150 coordinaciones de las 266. Están garantizados los recursos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de los mexicanos, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos y el uso moderado de la fuerza. La paz y la seguridad son fruto de la justicia y el bienestar del pueblo. Destaca el acompañamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para garantizar de manera permanente el respeto a los derechos humanos. Audiencia a gasolineras. Desde hoy mismo está abierta la posibilidad de este diálogo con los gasolineros. El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, es el encargado del análisis de los precios de las gasolinas. Atenderá la petición de audiencia de las gasolineras para lograr un acuerdo teniendo como objetivo el no afectar a los consumidores de gasolina. A pesar de los esfuerzos del gobierno y a la baja de los impuestos, los precios han subido. Es necesaria la transparencia y se darán a conocer el próximo lunes quiénes son los que venden caro y quiénes venden barato. Cumbre en Mérida. Voy a asistir a esta reunión mañana en Mérida, Yucatán. El presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá a la Cumbre de Líderes y Empresarios de México y Estados Unidos, que se llevará a cabo el día de mañana en Mérida y que contará con la presencia del secretario de Comercio de Estados Unidos, Tom Donahue, y con personalidades de ambos países. El principal objetivo es promover la inversión extranjera. Entre los temas a discutir se encuentra la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y las oportunidades de inversión para fortalecer la relación bilateral entre Estados Unidos y México, teniendo presente que México siempre manejará con libertad y soberanía sus recursos naturales y de manera particular su petróleo. Posible desabasto de energía. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Estamos en un proceso de transición. Publica la Comisión Reguladora de Energía la posibilidad de desabasto de energía eléctrica en la península de Yucatán. En este proceso de transición, aún existen funcionarios en el gobierno actual que obedecen a intereses de los que mandaban en el país, sirviendo a grupos de intereses creados que tenían secuestrado al gobierno para realizar jugosos negocios. Se trabaja en el cambio de mentalidad. Por eso las declaraciones del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, que viene del antiguo régimen, fue consejero de Pemex, que autorizó la compra de la planta de fertilizante más cara del mundo, por más de 10 veces su valor real a costa del presupuesto público. Ahora dice que escaseará engañando siempre al pueblo.
Lo mismo se realizó con la venta de Telmex. Se inició una campaña de desprestigio para entregar la empresa. El día de hoy se compra la mitad de la energía que se requiere a empresas extranjeras, a las que se les entrega incluso subsidios. Se investiga la posibilidad de sabotajes por los apagones en el sureste del país. Se está renegociando el abuso que significa los contratos leoninos de los gasoductos, que significaría la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad si se continúa con estos contratos. Capitán Héctor Mora. Tenemos muy malos reportes de la aduana de Manzanillo. Se va a limpiar por completo la aduana de Manzanillo. Acusado de desvíos millonarios en Colima. Estos funcionarios están participando en este gobierno. Se tienen malos reportes de la aduana de Manzanillo y se limpiarán todas las aduanas. Se termina con estas malas prácticas de corrupción. Se conformó una comisión que acudió en Manzanillo y se pudieran observar actos de corrupción. Instó a los corruptos a que presenten su renuncia. No lograrán continuar en este gobierno. Se acabó la corrupción y la impunidad tolerada por el gobierno. Soborno a periodistas. Como se le llama coloquialmente al soborno, ya no al chayote. Reportera denuncia que continúa el soborno en los estados a periodistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que no habrá más soborno. Se garantiza la libertad en este nuevo gobierno promoviendo derechos laborales y condiciones justas a los trabajadores de los medios de comunicación que no han participado en los sobornos. Es necesario un pensamiento crítico eliminando la consigna anterior de obedecer y callar por medio del pago con recursos públicos. Y para todos, diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.